Bueno, pues ya les decía, diversas organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda han criticado y han cuestionado el nombramiento de Teresa Reyes Sagún como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los colectivos reprocharon la falta de transparencia, la exclusión y la simulación en el proceso y exigen además reponer el procedimiento para la designación de quien suceda a Carla Quintana, quien renunció en agosto pasado. Para hablar más de este tema, vamos a hacer contacto, lo haremos vía Zoom, con Grace Fernández Morán. Ella es directora del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame. Grace Fernández Morán. Buenos días, Grace. Buenos días, Adela, un gusto estar contigo. Pues este asunto del nombramiento de Teresa Reyes como la comisionada de búsqueda, ¿cómo lo han recibido ustedes y los distintos colectivos, Grace? Mira, súper mal, creo que lo expresaste de una manera muy clara. Esto es ofensivo y lastima mucho la lucha, ¿no? Hemos estado por muchísimos años las familias poniendo nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra experiencia, poniéndonos en riesgo para construir y fortalecer las capacidades del Estado. Y el que hayan designado a la titular de una institución que fue creada desde la imaginación de las víctimas, porque la ley general la construimos las víctimas pensando en esta comisión de búsqueda que se dedicara específicamente a buscar a nuestros seres queridos y que necesitábamos, decíamos, una persona que tuviera conocimientos de criminología, de investigación, si tuvieran nociones forenses, muchísimo mejor, pero que sí o sí tenía que tener experiencia en búsqueda. Bien lo decías, para la 4T parece que es requisito que sean más fieles a la cuarta transformación, a que realmente sepan a lo que van. Y esta institución no es para que vengan a aprender, es para que vengan a aplicar conocimiento y experiencia para buscar personas. Adela, volvemos a que no son vehículos, no son bienes, no es dinero lo que se llevaron, son personas, es pueblo, somos mexicanos y extranjeros que lamentablemente solo por estar en México fueron desaparecidos. Y las autoridades, fuera de preocuparse porque no suceda y por buscar a los que ya están en esta situación, pues pareciera que están buscando más el poder decir, no eran tantos como se decían, y miren, hemos gastado mucho dinero, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están las personas? El censo no es una diligencia de búsqueda, es simplemente nuevamente poner en la responsabilidad de las familias el tener que comprobar que efectivamente mi familiar sigue desaparecido. O sea, perdón, pero es una mentada de madre el que vengan a tu casa a decirte por qué no has reportado que tu familiar sigue desaparecido y tú te quedas con esa angustia de cómo que ya apareció, ¿dónde está? O sea, es lo primero que te viene a la mente, no te pones a pensar que te están acusando de haber ocultado a una persona desaparecida. Te están obligando a que compruebes y que les abras las puertas y que les contestes todo lo que quieren solo para verificar lo que ellos no han podido hacer en 14, 15, 18 años que pueda tener tu familiar, que es verificar que efectivamente siguen desaparecidos. Entonces, muy grave la situación de la comisión de búsqueda, porque aparte de la falta de perfil, pues nuevamente lo hacen sin nosotros, Adela, cuando claramente en la ley dice que tiene que haber participación activa, amplia y efectiva de las víctimas en todos los procesos. Esta ley creo que fue de las últimas voluntades políticas en el Senado de la República que eran en pro
de los mexicanos y de las personas desaparecidas, y que este gobierno esté tratando de desarticular esos esfuerzos, pues es sumamente grave, ¿no? Y más cuando, pues lamentablemente sigue habiendo desapariciones todos los días a razón de entre 18 y 20 personas en todo el país, y no es algo del pasado, no es algo que no tenga solución, simplemente es algo que a esta administración ya no le interesa, esa es la realidad, ya no le interesa, y por eso funcionarios como Teresa Reyes Agún, que no tienen pues conocimiento alguno, pero que sabe seguir órdenes, ¿no? Ahora, ¿ninguno de ustedes fue consultado, Grace? Mira, en la exposición de motivos de la elección de Teresa, Gobernación dice que sí, pero al menos las 5 plataformas que normalmente somos consultadas, las que estamos muy bien organizadas y que estamos tratando de incidir, no fuimos consultadas. Cierto que se publicaron todos los currículums de quienes postularon, pero a diferencia de el mismo proceso que hizo esta administración cuando eligió a Carla, que era hacer las entrevistas por lo menos públicas, no teníamos participación, no es que fuera el mejor proceso, pero por lo menos escuchabas lo que contestaba, ¿no? Podías darte una idea de que sí, una persona que tiene altos grados académicos, que ha hecho quizás alguna investigación, pero que no tiene conocimiento de cómo empiezo a buscar, cómo formulo un plan de búsqueda, cómo hago un acercamiento con tantos colectivos, pero con tantas víctimas que también no están colectivizadas y que todas tienen el derecho a participar. Y nada de eso se supo. Y es preocupante, ¿no? Que ahora digan que quizás con 2, 3, 5 personas legitimaron el proceso, y eso pues también es muy grave, ¿no? La Ahora, ¿han simulación. tenido contacto con las autoridades? ¿Han hablado con la nueva comisionada? ¿Cómo ha sido esto, Grace? Mira, el último contacto que tuvimos con Gobernación y cualquiera de las instituciones como la Comisión de Búsqueda y el propio mecanismo de defensores fue el 30 de agosto, que Alejandro Encinas estuvo en un evento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, en donde nos afirmaban el procedimiento va a ser transparente, abierto, vamos a sentarnos a que conozcan a los candidatos, y pues nada de eso se cumplió. Lamentablemente se va Alejandro sin darnos respuesta de por qué se hizo este proceso así. Teresa no nos ha buscado, al menos a las plataformas, tengo entendido que ha buscado alguno que otro familiar en lo individual, y el nuevo subsecretario y la secretaria de Gobernación, pues de verdad que ni el teléfono nos han tomado, ¿no? Entonces, pues, total incertidumbre de para dónde va la lucha por la búsqueda de los desaparecidos. Que además la empezaron ustedes, ¿no? Grace, la verdad, y la siguen haciendo ustedes. Aquí hemos pasado varias historias, hemos hablado con muchas de ustedes que son madres o hermanas o no esposas de desaparecidos en este país, 112,000 desaparecidos, y tú decías de 18 a 20 desapariciones ocurren cada día en este país, y hemos visto el trabajo que hacen, es decir, han aprendido a hacerlo, lo han profesionalizado, pero lo hacen con sus propias manos, con sus propios recursos, ¿no? Así es, Adela, porque a final de cuentas es a nosotros a quien más nos interesa encontrarlos, pero también evitar que esto siga sucediendo. El dolor y la transformación que tiene la vida de las personas a partir de que un ser querido es desaparecido, no se le desea absolutamente nadie. Y por eso es que la urgencia de tenerlos de regreso nos llevó a la calle, ¿no? O sea, primero intentamos el fortalecimiento, el crear instituciones, el crear leyes, el decirle, esto no se llama un levantón, esto se llama desaparición. Esto no es únicamente el crimen organizado, también hay fuerzas del Estado participando, ya sea en la dilación de las acciones, en la omisión de las acciones, o de forma directa en la desaparición de las personas y entregándoselas al crimen organizado.
y no hacían nada y tuvimos que ir a buscar porque las familias les decían, mira, recibí información de ahí esta casa de seguridad, ahí este lugar de entierro clandestino, o sea, fosa clandestina fue un concepto que tuvimos que meter, pero a punta de golpes para que entendieran que esto estaba sucediendo, ¿no? Hemos creado instituciones, mecanismos, protocolos, les hemos incluso ayudaba a conseguir recursos para capacitar a las personas y ni así, Adela, no quieren. ¿Y por qué no quieren? Pues porque están involucrados o porque tienen deudas con quienes hicieron esto. Esa es la realidad. Por eso es que no hay un combate frontal a la impunidad, por eso no hay un combate frontal a la corrupción, porque todos tienen las manos manchadas de sangre y esa es la realidad. Y es lo que nos ha costado y es lo que nos duele, ¿no? Que a pesar de que tantas compañeras que han sido asesinadas en la búsqueda, tantas otras que han sido amenazadas por hacer las búsquedas y aún así, vamos, ya ni siquiera lo que hacían, que era acompañar las búsquedas, lo están haciendo, ¿no? Y eso pues preocupa porque si ya era difícil el poder garantizar que todas ellas regresaran a casa, ahora sí, por lo menos alguna autoridad que le pueda poner nombre y apellido a los ataques, pues difícilmente esto va a mejorar en cuanto al trabajo de las víctimas, ¿no? Grace, y con la anterior comisionada, con Carla Quintana, ¿cómo era la relación? ¿Había esta empatía? De pronto sentimos que hay indolencia, ¿no?, por parte de las autoridades. Con Carla había empatía, trabajaron juntas. ¿Cómo fue su relación? Mira, y te puedo hablar desde los trabajos con mi colectivo, pero la realidad es que aquí de todo hay, ¿no? Lamentablemente, y esto es una realidad, cuando no se ve como un tema de Estado en donde se tienen que trabajar en coordinación todas las instituciones, todas, o sea, no solamente la comisión y la fiscalía, sino incluso las fuerzas del Estado, y las instituciones de salud, todas ellas, difícilmente un titular va a poder hacer lo que le mandata la ley. Esto no es un tema del titular de la comisión, sino de qué va a hacer toda la estructura del Estado para buscarles. Carla te traía un perfil de la Comisión Interamericana, Sí. sí tenía comunicación con colectivos, no logró tener comunicación con todos los colectivos, porque claro que no tenía la capacidad suficiente para poder atender a todos los colectivos que buscan. O sea, simplemente Veracruz tiene casi 30 colectivos, Guanajuato va para donde mismo y todos buscan. ¿Cómo haces para coordinar tu Comisión Nacional con más de 100 elementos, todos esos esfuerzos? No puedes solo. Y entonces ahí es en donde vienen los reclamos, ¿no? Entonces, fuera de que el Estado diga, necesito fortalecer la capacidad de la comisión, ves, no me das resultado, ¿para qué te doy más personal? ¿Para qué te doy más dinero si no me das resultado? Cuando nosotros creamos esta ley, decíamos, la comisión de búsqueda tiene que ser como aquellos ejercicios de antisecuestros, ¿no? Que Ujú. tenía 5,000 elementos a disposición, porque tiene que buscar a muchísimas personas. Si el país es tan grande, y lamentablemente esto sucede en cada uno de los estados, que con 100 personas, pues obviamente nunca vas a hacer lo que te corresponde, ¿no? Y ahora, la Fiscalía General de la República nunca se prestó para trabajar coordinadamente con la comisión, y eso pues dificulta el trabajo. La verdad es que la anterior administración decidió que no iba a haber una reforma al artículo 21 constitucional, y entonces la comisión de búsqueda ni siquiera puede ir a pararse con un juez para decirle, oiga, necesito entrar a este predio, oiga, necesito entrar a esta casa. Tiene que ser sí o sí de la mano de la fiscalía, llámese la General de la República o la de los estados. Y entonces cuando esa parte de la Procuración de Justicia dice, tú no me vas a venir a decir qué, cuándo y cómo hacer, pues las búsquedas se hacen imposibles, ¿no? Entonces,
Si bien, insisto, Carla tenía un perfil de derechos humanos, sí la parte de la negociación con las instituciones fue uno de los grandes Complicada, retos y pues sí. se quedaron solos, ¿no? Sí, sí, fue muy complicada. Ahora, ella pues se va, ¿no? El motivo por el que ella se va es porque no estuvo de acuerdo de cómo se estaba haciendo el nuevo censo de desaparecidos. ¿Ustedes coinciden con ella en que pues lo que se quiere es maquillar las cifras? Son cifras de horror, ¿no? Definitivamente, Adela, mira, el registro tal como está hoy en día es trabajo del equipo de Carla Quintana. Si hay algo que iba a defender era la veracidad de los datos. Nosotros como colectivo el año pasado decíamos por ahí del mes de marzo que Jalisco había rasurado más de 1,600 registros y cuestionábamos a la comisionada, ¿dónde está la prueba de vida donde ellos dicen que efectivamente encontraron a la persona? ¿O dónde está el dictamen multidisciplinario de identificación y el acta de defunción que dice, lo encontré muerto y entregué los restos a sus familias, ¿no? Cosa que jamás nos Mientras eso no contestaron. ocurra, sigue siendo un desaparecido, sin duda, ¿no? Exacto, porque no hay prueba de que ya lo Sí, encontraste sí, como sí. haya sido. Entonces, jamás hubo respuesta de eso y a partir de este año empezamos a tener pequeños indicios de hay personas que están yendo a las casas a preguntar por los desaparecidos. Y decían, no, 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 es que no te entendieron. Quizás las preguntas que hicieron era una diligencia nada más para ubicar los domicilios de los familiares, ¿no? Ya cuando empezamos los colectivos a compartir, oye, me pasó esto, fue cuando nos dimos cuenta de esta estrategia, porque después le llamaron censo y después Alejandro Encinas le llamó Programa Nacional de Búsqueda, ¿no? Ujú. Y decíamos, espérame, o sea, una búsqueda, no vas y lo buscas a su casa, porque eso lo debiste haber hecho en los primeros días, cuando entrevistaste a todas las personas de su entorno para recuperar información que te fuera de utilidad para la búsqueda. ¿Por qué a 3 años, 5 años, 10, 15 años regresas a preguntar lo que debiste haber hecho en la primer diligencia? Suponiendo que eso fuera, la realidad es que llegaron con un cuestionario para preguntar cuándo regresó, por qué no se notificó, dónde está, por qué siguen buscando, ¿no? Ya. Y volvemos a que eso no es búsqueda, pero respuesta no hemos tenido y la única que encontramos es pues ya viene el periodo electoral, ¿no? Y creo que a todos los partidos, si hay algo que les conviene es que los gobiernos de los estados en los que están, pues tengan los menos desaparecidos posibles, ¿no? Sí, sí. Y es preocupante porque no es nada más la falta de reconocimiento de la dimensión, sino es el pacto de impunidad, es no nos importan, es un número, bájale para que se vea menos feo cuando vayamos de cara a las elecciones pues la verdad eso, pues más allá del dolor que podamos sentir, pues habla de la falta de responsabilidad, del cinismo y pues la falta de valor para enfrentar las cosas como son, ¿no? Pues sí. Oye, Grace, y te quería preguntar finalmente, porque durante la campaña del presidente, el hoy presidente López Obrador, él sí estuvo cercano, ¿no?, a los colectivos, colectivos de búsqueda. ¿Hubo un punto de quiebre? ¿Qué dirías que ocurrió? Pues mira, cercano, ¿no? El movimiento lo buscó cuando Mm. era candidato, nos recibió previo a un meeting en Celaya, Guanajuato, y la cara que puso el señor cuando le dijimos en aquel entonces que eran más de 46,000 desaparecidos, nos lo dijo todo, ¿no? No tenía un plan, no tenía acercamiento a los colectivos y se comprometió como buen candidato a que la apertura y vamos a trabajar juntos. Cuando hubo este encuentro ya como presidente en funciones en Tlatelolco, vamos, habíamos cerca de 300 víctimas
Y obviamente todas reclamando el qué va a hacer, queremos búsqueda, hay muchas cosas, queremos identificación, no supo qué responder. Esa fue la realidad. No tenía idea. Yo recuerdo la cara de Javier Sicilia y de Sergio Aguayo de por qué las señoras reclaman si aquí está el presidente. Pues porque está ahí sentado, pero nada más está sentado. No trae un plan, no trae una estrategia, no trae herramientas con qué buscarlos. Y si no entiende que este es la oportunidad de decir, mira, este va a ser mi gabinete, esta es mi estrategia, o sea, ese pronunciamiento de va a haber recursos ilimitados, no llegó sino hasta casi finales del 2020, ¿no? Volvemos a que no hubo voluntad real política de Andrés Manuel. La última reunión que se tuvo, si mal no recuerdo, fue en el 2019, cuando, no sé si recuerdas, una de las madres se le arrodilló Sí, ahí ¿cómo en no? Palacio Nacional y le suplicó, ayúdeme a buscar a mi hijo. ¿Y qué pasó? La señora sigue exactamente igual, o sea, ni a una sola víctima, ¿no? Y después de eso ya no le gustó. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reclamarle, no ha dado resultados, su fiscal no se comunica y no trabaja con su comisionada y sigue incrementando el número, o sea, ni a los que ya estaban desaparecidos cuando tú llegaste, pero tampoco a los que están desapareciendo durante tu administración, ¿no? Y es preocupante que mejor recibió y se acercó con la mamá del Chapo que con las madres, ¿no? Mi mamá en silla de ruedas un 10 de mayo, después de los efectos del COVID, esperando que nos recibiera el movimiento en Palacio Nacional y él festejando a las madres con Eugenia León, ¿no? Así de interesado está por los desaparecidos, lamentablemente. Oye, Grace, ¿y qué piensan hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué piensan hacer? ¿Buscar a la nueva comisionada? ¿Seguir buscándola? Ustedes están pidiendo una reposición del proceso, ¿no? Se ve difícil, en realidad, ya a estas alturas. Porque seis Mira, años después de la reunión que tuvieron con el presidente que le decían que había 40,000 desaparecidos, hoy hay 112,000, ¿no? Entonces, se ve difícil. ¿Qué piensan hacer, Grace? pues mira, más que difícil, imposible, porque nuevamente el presidente es tan testarudo, tan ególatra que no entiende que se está equivocando, ¿no? Y entonces no va a aceptar que la designación de Teresa Reyes no es el perfil ni fue la forma, y tampoco va a aceptar que las familias tengamos cosas que aportarle en pro de mejorar la procuración de justicia, ¿no? Sí es muy, muy complejo. La realidad es que la mayoría de los colectivos no tenemos capacidad jurídica, o sea, no tenemos un abogado que nos lleve el tiempo para Sí, sí, ampararnos, sí, pues sí. el procedimiento ya pasó. ¿Y por qué tiene que ser nuevamente las víctimas quienes vayamos a buscar la solución? Quien tiene que dar solución es el Estado. Si ellos van a seguir apostando por Teresa Guadalupe, ellos tienen que responder y esta mujer nos tiene que buscar, pero con un plan, con una estrategia en la mano. Eso es lo que nosotros esperaríamos. La realidad es que vamos a tener que empezar a trabajar en el plan de búsqueda, en el plan de trabajo de la comisión de búsqueda y papeles en mano, ir a tocarle la puerta, a ver si nos hace el favor de abrir para decirle lo que tiene que hacer para dar resultado en el trabajo para el que postuló y para el que fue electa, ¿no? Pero, insisto, podemos poner ahí al investigador más fregón del mundo y si no hay una estrategia de Sí. Estado, si el líder de esta nación no dice, todos se me ponen a trabajar para buscar a los desaparecidos y para evitar que siga sucediendo, lamentablemente esto no va a funcionar, Adela. Y yo no veo que Se Andrés requiere Manuel de ya con... voluntad política, ¿no? Se Pues requiere se para requiere de otra empezar. cosa que no lo puedo decir por televisión, Adela, pero... No, aquí puedes ah, decir lo que quieras.
Pues mira, a final de cuentas, y no es al único que se lo he dicho, este tema, esta violencia que seguimos viviendo, requiere de huevos. Y si no tienen huevos, aquí estamos las madres, las esposas, las hermanas, las hijas, que tenemos un chingón de ovarios. Déjense ayudar. Si no lo saben hacer, si no lo pueden hacer, si tienen miedo de hacerlo, creo que ha quedado demostrado que nosotras sí tenemos esa fuerza, esa voluntad, esas ganas y ese valor que se requiere para enfrentarlo. Lamentablemente no tenemos el dinero, las capacidades técnicas, las capacidades tácticas, ni la personalidad jurídica para hacerlo y Sí, no no, meternos en problemas legales, ¿no? Y entiendo entonces ahí es en perfectamente. donde, y entonces ahora sí que como decían en el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Si el Ejecutivo no tiene la capacidad, no tiene la voluntad y no tiene los huevos para hacerlo, pues nada más dime entonces a quién le apostamos. Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. Yo no sé si tú quieras compartir tu historia personal, pero tú y tu familia, ¿a quién buscan? Buscamos a mi hermano Dan Yermel Fernández Morán, quien fue desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 por militares del área de inteligencia que estaban en aquel momento destacamentados en Torreón, Coahuila, los cuales a la vuelta de todos estos años, pues de lo poco que se ha logrado investigar es que efectivamente trabajaban con el crimen organizado. Tan fue así que los asesinaron al interior del penal federal en Torreón y en ese mismo, operativo que hicieron los criminales para matar a los militares, se fugaron más de 9 reos de los Zetas, ¿no? Entonces, el involucramiento del Estado, de las fuerzas del Estado con el crimen organizado, como en muchos de los casos que hemos conocido, ¿no? Y una total impunidad, muchas omisiones en las investigaciones y cero voluntad por parte de la Sedena de contestar absolutamente nada, ¿no? Y ahí tenemos al presidente protegiéndolos y tratando de mantenerlos impolutos cuando sabemos que son los que más violaciones hacen a los derechos humanos, ¿no? Tristísimo y muy doloroso, y no se nos pueden olvidar 112,000 personas que hasta al día de hoy están desaparecidas. Te mando un abrazo bien apretado, Grace. Muchas gracias. Gracias, Adela. Gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias.